Listo, profe, ya iniciado. Muchas gracias, profe. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Profe, ¿me confirma si se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, recordarles a todos y todas los que se encuentran en esta videollamada que este es el curso de cálculo integral, código 100411, y que esta webconferencia corresponde a lo que vamos a hacer el día de hoy es contextualizar y mirar unos ejemplos acerca de lo que es el teorema de integración, que en la tarea en la tarea 1 corresponde al ejercicio 4. Por eso aquí la webconferencia se titula de esa manera, ¿no? Entonces hoy vamos a revisar cómo se hacen los ejercicios del punto 4. Obviamente, pues vamos a dar una idea de cómo es que se hace, vamos a mirar unos ejemplos y pues a ustedes, los estudiantes, le queda la tarea pues que desarrollen después de haber visto esta conferencia, y si tienen preguntas, pues también la idea es que se vayan eh, respondiendo esas preguntas a lo largo de esta webconferencia. Entonces, vamos a hacer una contextualización. Esto del teorema de integración, voy a volverme un poco, que el teorema de integración a qué hace referencia, antes de entrar en materia, de hacer como unos ejemplos, que es el teorema de integración. Eso lo podemos encontrar en la literatura, como lo presento acá, como el primer teorema fundamental del cálculo. Voy a hacer lectura de ese teorema y vamos a explicar sencillamente qué es, a qué hace referencia lo que nos está diciendo ese teorema. Entonces, voy a hacer, como les decía, una primera lectura para que vayamos adentrándonos en qué es eso del teorema fundamental del cálculo y cuál es su razón de ser, porque finalmente lo que nos interesa es cuál es el objetivo. Entonces, el teorema dice lo siguiente, dice CAF continua. ¿A qué está haciendo referencia a eso? CAF, F está haciendo referencia a una función de variable real. Entonces, aquí partimos del hecho de que usted conoce qué es una función continua, y nos dice que esa función es continua en un intervalo cerrado AB. Este AB representa los extremos de un intervalo, y esos son números. Luego me dice, y sea X un punto variable en AB. Entonces se cumple lo siguiente, se cumple esta ecuación que está acá. Pero esa ecuación finalmente, ¿qué nos está diciendo? Entonces, si tengo una función f, que está acá, como la vemos aquí dentro, la integral, que la vamos a integrar respecto a t, y tenemos unos límites de integración inferior y superior, como ustedes ya lo vieron en la anterior webconferencia, cuando ya hablamos de una integral definida. Entonces ahí tenemos una integral definida de la función f de t. La diferencia que vamos a encontrar acá es que aquí los límites inferior y superior no van a ser números, sino vamos a encontrar también variables. Entonces, lo que me está diciendo es esta primera parte de acá, es que si integro una función y luego le hallo su derivada, vuelvo a obtener la función. Entonces, para no confundirnos tanto en la terminología, sencillamente el teorema fundamental del cálculo me establece la relación que hay entre la derivación y la integración. La derivación y la integración son dos procesos inversos. ¿Qué es lo que me está diciendo finalmente en esta fórmula ahí? Que si yo cojo la función, la integro y luego la derivo, vuelvo a tener la misma función. Por eso vuelvo a tener f de x. Eso es lo que me está diciendo el teorema fundamental del cálculo. Aquí lo tenemos, digamos que simplificado, sencillo, pero luego vamos a ir mirando cómo va creciendo en complejidad con otros términos que le vamos a ir agregando. Entonces, finalmente, por favor, apagar los micrófonos. Entonces, finalmente, primero quiero que se lleven esa idea, que el teorema fundamental del cálculo me establece la relación entre la derivación y la integración, que son dos procesos inversos, y yo integro y derivo,
Por eso cuando la integración le llamamos o se le suele llamar la antiderivada. Entonces, si yo integro una función y luego la derivo, obtengo la misma función. Entonces va a haber ciertas situaciones donde yo voy a tener que integrar y luego derivar. Pero cuando hago eso, el teorema de fundamental de cálculo me va a decir, no realice la integral y luego la haga derivada. No tiene que hacer eso. Ya el resultado es la misma función. Entonces, vamos a mirar un primer ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta función. Voy aquí a pasar esto. Me disculpan un momento, voy a pasar esto mejor a un tablero digital para que lo podamos ver bien el desarrollo. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo para aplicar ese teorema de integración. Un ejemplo sencillo. Entonces voy a pasar por acá. Entonces vamos a tener este ejemplo 1. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que si yo tengo la función f de x igual a la integral desde 1 hasta x de t al cubo por dt, lo que me está diciendo esta notación de acá es que encuentre la derivada de esa función. O sea, encuentre f' de x. Eso es lo que me está pidiendo calcular. Recuerde que la derivación tiene diferentes formas de denotarse. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x, su derivada se suele notar, por ejemplo, con una prima, f' de x, se puede notar como d de x, también lo puedo notar con una d mayúscula y sub x. Esas tres formas en las que acabo de copiar me están indicando que haga la derivada. Entonces aquí me están diciendo que haga la derivada de esta integral. Según el teorema de integración o el teorema fundamental del cálculo, finalmente no tengo que pensar o no tengo que hacer la integral y luego la derivada, sino simplemente el resultado de esto va a ser x al cubo. O sea, esta función que está acá, t al cubo, evaluada en x al cubo. Como lo decía anteriormente el teorema, o sea, lo aplico de forma directa. La función que está acá en términos de x. Pero vamos a mirar que eso sí se cumple. Que cuando yo cojo la función t al cubo, la integro respecto a t y luego la derivo respecto a x, obtengo x al cubo. El teorema fundamental del cálculo de una vez me dice, mire, el resultado es ese. Vamos a hacerlo como si no conociéramos el teorema fundamental de cálculo. Vamos a hallar primero la integral de esta función. ¿A qué hago referencia? A esto que está acá. Vamos a integrar esto y luego lo derivamos y debería darnos x al cubo. Entonces, voy a colocar aquí con un interrogante para ya saber. Ah, bueno, aquí ya sabemos cuánto es. Finalmente la derivada es x al cubo. Pero entonces vamos, como les decía, a hacerlo sin conocer ese teorema de integración o lo que se llama el teorema fundamental de cálculo. Entonces realicemos esta integral que está acá, que señalé en rojo. Entonces, la integral que debemos resolver es la integral de 1 a x de t al cubo por dt. Entonces, lo primero que debo hacer es integrar t al cubo. En este caso, ¿alguien recuerda cuál es la integral de t al cubo? Me parece. T a la 4 sobre 4. Muy bien. Entonces, recordemos que cuando tenemos la integral de una potencia, lo podemos decir así, lo que debemos hacer es al exponente sumarle 1, o sea, aquí me va a quedar 3 más 1, y ese resultado lo voy a dividir, el resultado que me da ahí de sumar 3 más 1 lo voy a colocar en un denominador, o sea, 4, porque 3 más 1, 4. Entonces la integral de t al cubo, la integral de una potencia, voy a colocarlo por acá. Si yo tengo t a la n y voy a calcular su integral o antiderivada, entonces es como tener t a la n más 1 sobre n más 1. Eso es lo que acabamos de hacer ahí.
Entonces, aquí finalmente me va a... bueno, como estamos hablando de una integral definida, como ustedes ya lo vieron en la web conferencia, entonces esto lo vamos a evaluar luego en los límites de la integral. Entonces, de 1 a x, ¿sí? Finalmente, esto lo podemos entonces simplificar como t a la 4 sobre 4. Y lo tengo que evaluar en los límites x de 1 a x. ¿Qué nos decían que tenemos que hacer para evaluar entonces en los límites? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar por el límite superior y lo restamos con el límite inferior. Entonces si t a la 4 lo reemplazo por x, eso me quedaría x a la 4 sobre 4 menos, entonces ahora lo evaluamos en 1. Entonces sería 1 a la 4 sobre 4. Y ahí finalmente lo podemos simplificar. Bueno, x a la 4 sobre 4, pues no lo podemos simplificar, menos, pero 1 a la 4, todo el número, el 1 elevado a cualquier potencia me va a dar siempre 1, y entonces me queda un cuarto. Entonces miren, la integral de 1 a x de t al cubo es este valor que acabamos de obtener acá. Este valor que acabamos de obtener acá. X a la 4 sobre 4 menos un cuarto. Entonces, acabamos de hacer la integral de t al cubo. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahí pues aparece t al cubo. No importa la variable con la que yo esté integrando. Y lo importante es que el diferencial, por ejemplo aquí, como lo pueden ver, también depende de t. T al cubo de t. Entonces está en la misma variable. Entonces yo sí puedo realizar la integral. Entonces también para que no nos acostumbremos que solamente las integrales vamos a encontrar como de x, de x, de x, de x, y no puede utilizarse también cualquier variable. Entonces mire que hallamos la integral, hallamos esta primera parte. Ahora vamos a derivar esa función. Entonces vamos a hacer la derivada respecto a x de lo que nos acabo de dar. Porque eso es lo que estaba haciendo referencia en su momento. Bueno, si el teorema fundamental de cálculo me dice que si integro y luego derivo tengo la misma función, entonces ¿para qué me pongo a integrar y luego derivar? Aquí lo que estamos haciendo es comprobarlo para que nos demos cuenta que finalmente el resultado es x al cubo. Entonces, mire, entonces ya integré y me dio esto que está aquí encerrado. Ahora lo voy a derivar. Entonces, si lo derivamos, entonces vamos a derivar x a la 4 sobre 4 menos un cuarto. ¿Cuál será la derivada de x a la 4 sobre 4? ¿Alguien que me lo recuerde? La derivada de esa función, ¿cuál será? ¿Cuál es la regla para el... 3x ¿Sí? a la 3 sobre 4. Exactamente, muy bien. Cuando tenemos la derivada de una potencia, lo que hacemos es bajar el exponente, entonces 4, y al exponente le restamos 1. Entonces a la 3, y el 4 era una constante, la teníamos ahí. Recuerden que la derivada de una constante por la función, sí, la derivada de una función por una constante es la constante por la función, entonces este 4 me quedaba ahí. ¿Y cuál es la derivada de un cuarto? O sea, la derivada de una función constante. Exactamente. ¿Y qué notamos acá? Que este 4 se puede ir con este 4. O no se puede ir, sino que 4 dividido en 4 es 1. Entonces, finalmente, llegamos a que el resultado es x al cubo. Noten que yo al principio les dije, bueno, la derivada de la integral de t al cubo es x al cubo. De una vez, porque el teorema fundamental del cálculo me dice que si yo cojo la función, la integro y luego la derivo, pues obtengo la misma función. Entonces eso es lo que acabamos de comprobar. Nos pusimos a hacer el paso a paso, primero integramos y luego lo damos para darnos cuenta que era x al cubo. Entonces, la respuesta ya la teníamos de una vez. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me ayuda a tener una respuesta directa de una vez, ¿sí? Y con eso, pues estamos comprobando que
como les decía al principio, que la derivación y la integración son dos procesos inversos, ¿sí? Si yo a una función la derivo y luego la integro, vuelvo a tener la función. O si integro una función y luego la derivo, vuelvo a tener la función. ¿Listo? Entonces, digamos que este es un ejemplo sencillo. Los ejemplos de la tarea pues son un poco más avanzados. La idea es vamos a ir subiendo ejemplo por ejemplo para que primero que todos vayan entendiendo qué es esto del teorema de integración. Pues que también es importante conocer a qué hace referencia, no solamente pues hacer el cálculo matemático. Entonces, antes de continuar, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud del desarrollo que acabamos de hacer. Solamente el desarrollo que acabamos de hacer. Si tenemos preguntas, podemos alzar la mano. Profe John, podemos continuar, no hay preguntas. Listo, Bueno, muchas aquí gracias, profe. el estudiante, bueno, la alzó y la bajó. Bueno, creo que no hay preguntas. Listo, sí señora, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ahí hicimos un primer ejemplo, ¿listo? Y aplicamos ese teorema. Entonces, vamos a mirar un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Pero en este ejemplo voy a nuevamente a tomar aquí como un pantallazo y vamos a irnos acá al tablero para que podamos ver mejor el desarrollo. Entonces, miren, ahora nos vamos a hacer un segundo ejemplo donde vamos a aplicar el teorema de integración. Pero aquí ya se complica un poco más la cuestión. Aquí ya no simplemente es la función de adentro la que finalmente me da como resultado. ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Es importante que mantengamos los micrófonos apagados para que se pueda escuchar bien lo que estamos diciendo. ¿Listo? Les agradezco bastante. Entonces, miren, tenemos un segundo ejemplo, pero aquí ya le vamos a agregar un paso más al teorema de integración. ¿Qué teníamos aquí en el teorema de integración que teníamos en un principio? Voy a irme nuevamente aquí a la diapositiva inicial. Voy a tomar esta imagen. Vamos a pasarla por acá. Entonces, digamos que el teorema de integración o teorema fundamental del cálculo tiene como varias versiones. Esta es una primera versión que acabamos de ver. Entonces vamos a pasarlo más bien aquí a la siguiente página para poderlo tener presente. Entonces, ¿qué teníamos en esa primera versión? Teníamos que los límites de la integral, el límite inferior era A era una constante, un valor numérico, y el límite superior era la variable X. Pero mire que ahora en este nuevo ejemplo que vamos a desarrollar, el límite superior ya no es X solamente. Ya tenemos una función más complicada, por decirlo así. Entonces, ¿en qué varía el teorema fundamental del cálculo? ¿En qué varía el teorema de integración? Cuando el límite inferior es un número y cuando ya tengo una función diferente a X. Aquí hay que tener en cuenta que podemos tener una función cualquiera. Este primer ejemplo que hicimos era cuando la función era X, pero cuando ya tenemos una función diferente a X o funciones más complicadas, vamos a tener que utilizar lo que se llama la regla de la cadena. Entonces, esta sería una versión un poco más allá, o sea, como la segunda versión del teorema fundamental del cálculo, cuando ya en el límite superior tenemos una función diferente a X, como lo hacíamos hace un momento. Entonces, mire que la función se transforma en esto que tenemos acá. Entonces, nos está diciendo que cuando yo tengo la derivada de una integral y su límite inferior es un número y su límite superior es una función que depende de X y tenemos una función que depende de T,
el resultado va a ser la función evaluada en el límite superior, como lo vemos acá, f de b de x, por la derivada del límite superior, b' de x. Ese prima me está haciendo referencia que es la derivada. Entonces, cuando tengo en el límite superior una variable, una función, perdón, ya no como x, como lo tenía hace un momento en esta primera versión, entonces ya lo que tenemos que aplicar es lo que se llama la regla de la cadena. Entonces tenemos que coger la función, evaluarla en el límite superior y luego multiplicarla, hacer su derivada, o sea, la derivada de b de x. Entonces, miren, para que se entienda un poco mejor, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Entonces, aquí me dicen encuentre d sub x. Nuevamente, mire que aquí les muestro otra notación para la derivación, como lo decía hace un momento. La diferenciación también la podemos mostrar como una d mayúscula sub x. Entonces, me está diciendo que haya la derivada de esta integral. Como notamos aquí, el límite inferior sigue siendo un valor numérico, pero el límite superior es una función ya diferente a x. Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es coger esta función que está acá y evaluarla en el límite superior y calcular la derivada del límite superior de la integral. Entonces, miren, para que la cosa se vuelva más sencilla, lo que usted tiene que hacer es, pues, identificar qué es cada cosa. Si tenemos esta fórmula que está acá, entonces identifiquemos qué es cada cosa en este ejemplo que nos dan acá. Entonces, este x cuadrado va a ser bx. Este 3t menos 1, si nos damos cuenta y lo miramos acá, entonces esta es la función. En este caso que está evaluada en t. Y este valor es a, o sea, el límite inferior. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que finalmente va a dar la derivada de esa integral. Entonces, es esto lo que tenemos que hallar. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento que nos está diciendo ahí. Entonces, que cojamos la función y la evaluemos en bx. ¿Qué nos está diciendo finalmente eso? Que donde haya t, para esta función que está acá, lo reemplacemos por b de x. Entonces, ¿cómo me va a quedar este resultado? Ah, bueno, antes de eso, vamos a colocar por acá que bx es x cuadrado. Y que a, en este caso, es 1. Ahí para tener presentes esos valores. Entonces, mire, vamos a tomar esta primera parte de lo que tenemos que aplicar para encontrar la derivada de esa integral. Entonces, lo primero que tiene que decir es que coja la función. ¿Cuál es mi función? 3t menos 1. Y que donde haya t lo reemplace por b de x. O sea, lo que me están diciendo es coja la función y evalúela en b de x. Luego, entonces, esta función, esta es la función, la tengo que evaluar en el límite superior. O sea, 3t, pero recuerden que lo vamos a evaluar en el límite superior. O sea, me queda entonces 3 por x al cuadrado, porque el límite superior de la integral es x al cuadrado, menos 1. Ahí acabé de evaluar la función en el límite superior de la integral. Y luego dice la fórmula que lo multiplique por la derivada de la función que está en el límite superior de la integral. Entonces, aquí es donde debemos preguntarnos cuál es la derivada de b de x. O sea, tenemos que calcular b' de x. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 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 Muy bien. 2x. Entonces, este resultado lo tenemos que multiplicar por 2x. Y finalmente lo que nosotros tenemos que hacer, estimados estudiantes, es simplificar la expresión si se puede simplificar. Entonces, ahí sí la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aplicar la ley distributiva. Si tenemos 3x cuadrado menos 1 y lo debemos multiplicar por 2x, entonces nosotros podemos multiplicar esta expresión por esta
y esta expresión por esta de acá. Entonces, finalmente, la derivada de esa integral va a ser, 5x al cubo. ojo, 5x al cubo no, 3 por 2, 6. Recuerden que lo que hacemos es multiplicar, no sumar. Entonces, 3 por 2, 6, y x cuadrado por x, como lo decía la compañera, es x al cubo. Pero ojo, no se suman, sino se multiplican los coeficientes. Multiplico 3 por 2, 6. X cuadrado por x, eso es x al cubo. Y luego multiplico menos 1 por 2x. ¿Cuánto me dará eso? Menos 2x. Menos 2x exactamente. Y entonces, ahí tenemos el resultado. Eso es. Démonos cuenta que aunque parece complicado, es muy sencillo. Lo que debemos es aplicar siempre la fórmula. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, el límite superior de la integral era la variable x. Cuando tenemos la variable x, simplemente lo que está dentro del resultado es la función. Pero cuando tenemos funciones más complicadas, como en este caso, x al cuadrado, lo que ya tenemos que aplicar es esta ecuación de acá. Entonces, digamos que tenemos una versión más, como la segunda versión del teorema de integración, que sería esta de acá. Esta sería la segunda versión del teorema de integración, cuando ya tengo una función como tal en el límite el límite superior. ¿Qué estamos haciendo finalmente otra vez acá? Estimados estudiantes, lo que estamos haciendo es coger una función integral y luego derivarla. No me voy a poner a hacer el paso a paso de hallar primero la integral y luego la derivada, sino me dice el teorema fundamental de cálculo. Aplique esta ecuación y usted de una vez tiene el resultado. Entonces, si nosotros hiciéramos la integral de esto que está acá y luego la deriváramos, usted se va a dar cuenta que tiene este resultado que tuvimos acá, pero no tuvimos que hacer mucho procedimiento para llegar ahí. Entonces, digamos que esa es la aplicabilidad de ese teorema. Entonces, finalmente, el resultado de ese ejemplo 2 es 6x al cubo menos 2x. Y con seguridad se los puedo decir que si usted coge esta función, la integra y luego la deriva, va a llegar a ese resultado que obtenemos ahí. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o inquietud en este momento, profe. ¿Algún estudiante que tenga alguna pregunta? Profe John, por el momento, bueno, aquí hay Yo. alzando la mano. Vamos con Edwin Peñalosa. Darle la palabra. Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas tardes. Profe, mi pregunta es cuando en la A no hay un valor como 1, sino es logaritmo natural, como es en el caso del ejercicio 2 o 1, creo, de la tarea, ahí cómo se resolvería. Listo, sí, señor. Tranquilo, no se preocupe. Estamos yendo paso a paso. Este es el segundo ejemplo y por ahora en el límite inferior no hay una función. Vamos ahora sí al siguiente. Con el siguiente ejemplo que vamos a hacer, ya le voy a responder su pregunta. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Sino que lo... Seguimos con- ¿Sí? perdón. Profe, seguimos con la siguiente pregunta. Sí, señora. Hay varias. Henry Campos. Hola, Henry. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, sigamos con Mauri. Sí, buenas tardes a todos. Profe, Buenas una tardes. consulta con Sí, señor. referente a los límites y también de la función cuando estas son en fraccionarios, cuando se tiene una constante. Listo, tranquilo. También, o sea, esa pregunta la podemos responder a lo largo de la webconferencia porque vamos a hacer otros ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde tenga, en el límite integral, tenga una función que tenga una fracción. ¿Listo? No hay problema. Entonces más adelante lo miramos. Ok, gracias. Okay. Buenas Seguimos noches, qué con- pena, es que no había podido activar el audio. Sí, tengo dos preguntas. Una es, al comienzo hablaba de la variable A y veo acá en el segundo paso, no sé de dónde saca el 3T, ahí me quedé como perdido. ¿Dónde saco el 3T? A ver, Ahí dónde está, esto sí, que ahí. ahí donde estoy, esa es la Sí, función que me señor. están, Sí, eso es señor. lo que me están dando, ese es el ejemplo. Me están diciendo que la función es 3T menos 1.
O sea, partimos Esa de es la ahí. función. Ese es el ejemplo que nos está dando el problema. Ah, ok, gracias. Profe, buenas tardes, disculpe, pero ahí se reemplaza t por b de x, que es x al cuadrado. Eso es lo que se hace. Sí, señor, muy bien. Porque lo que les decía, cogemos la función y la evaluamos en el límite superior. Y luego multiplicamos por la derivada del límite superior, que fue lo que hicimos ahí. Eso cuando tengo solamente una función en el límite superior y en el límite inferior tengo un número. Entonces solo aplico eso. Pero vamos a ir a ver otro paso donde ya los límites inferior y superior son dos funciones. Entonces ahí se crece un poquito más el desarrollo matemático que hay que hacer. ¿Listo? Ok, seguimos con Holman. Ana Buenas María. noches, buenas noches. Ok, Holman. Buenas noches para todos. Señor tutor, una preguntita en caso tal. Bueno, lo que le comprendí es que si yo quiero encontrar la derivada de la función directamente, analizo primero cuáles son los límites, ¿sí? Y directamente puedo sacar la derivada, ¿sí? Esa sería una pregunta, ¿sí? En caso tal de, bueno, un parcial que nos digan, encuentre bueno, aplique el teorema del cálculo. Puedo irme directamente por la derivada, ¿cierto? Así como su merced lo hizo con este ejemplo que estamos viendo en pantalla. Exactamente. Muy buena pregunta. Lo que nos ayuda este teorema es que no tengo que ponerme a hacer la integral y luego de hacer la integral, luego hallar la derivada, sino puedo hallar la derivada de esa función directamente aplicando ese método que estamos viendo ahí. Ah, listo, señor tutor, muy amable. Listo, sí, señor. Seguimos con Ana María. Y finalizamos ya esta ronda de preguntas con Yesid. Ana María, ¿te escuchamos? ¿Ahí me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, Ana María. Doctor, en el desarrollo del ejercicio, yo intercambio el valor de b, que en este caso un ejemplo sería 3x, en la t, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me queda raíz cuadrada de 3x al cubo por seno de 3x. Lo intercambio ahí por la b. Entonces ahí lo multiplico después por la a, ¿sí? Por el valor de a. Quedaría 3x menos raíz cuadrada de x al cubo por seno. Hasta ahí me quedó la función. Ahí debo hacer algo más. Hay otro paso para solucionar eso. Sí, señora. Usted me está hablando del segundo ejemplo de la tarea, ¿no? Usted está desarrollando ese, ¿cierto? ¿O el primero? Sí, señor. Pues, la actividad me parece que es el segundo. Ah, el segundo. Listo. O sea, hay que tener en cuenta que en el segundo problema voy a compartirlo. Regálame un segundo, lo comparto acá entonces en pantalla. Para que todavía digamos que con lo que he explicado no lo puede resolver completamente. Es este que usted está resolviendo. Este que está acá, el B. Nótese que en el límite inferior tenemos la variable X. Entonces digamos que para lo que he explicado, por ahora solamente se puede hacer cuando tenemos en el límite inferior un número y arriba una función. Pero ya vamos a ir, realmente es completar una pequeña parte cuando también tenemos una función en el límite inferior. Sino que le estaba mostrando cómo paso a paso se va construyendo la fórmula que les voy a mostrar finalmente para desarrollar esos ejercicios. ¿Listo? Entonces, como usted lo tiene, va bien. Tiene la primera parte. Le falta una parte que es lo que vamos a mostrar en un momento. ¿Listo? Profe John, hay varios estudiantes en el grupo pidiendo ejemplos con raíz cuadrada. Entonces, para tenerlo en cuenta. Sí, profe. Ahí ya en los ejemplos que traigo, tenemos de esos. Entonces, vamos a hacer unos... Listo. Profe, vamos a finalizar con Yesid, que tiene la mano alzada hace ratico y podemos continuar. Listo, sí, señora. Muy buenas noches, doctor, compañeros. Una pregunta, una consulta. La fórmula que nos acaban de dar sirve para todas las actividades, es decir, sin importar el límite, sea raíz cuadrada o fraccionarias, o más adelante. No, exactamente. La fórmula que finalmente voy a mostrar sirve para cualquier función que haya en los límites de la integral. ¿Sí? No hay ningún inconveniente ahí.
Sí, muchas gracias. Profe, continuemos. Listo, sí señora, muchas gracias, profe. Entonces, miren, ahora vamos a mirar este siguiente ejemplo. Este era el que estaba mirando ahora acá. Uy, papá. Por favor, apagamos los micrófonos. Entonces, miren, estimados estudiantes, entonces, ahora, ¿qué voy a aplicar si ahora sí tengo en el límite inferior y en el límite superior tengo dos funciones? Entonces, mire que la fórmula ahora se creció un poquito más. Antes teníamos solo esta parte de acá hasta acá, pero porque el límite inferior de la integral era una constante. Lo que pasa es que como si estamos diciendo que cuando yo hago la integral de la función y luego la derivo, yo tengo la misma función, cuando nosotros integramos y luego derivamos, la derivada de una constante se vuelve cero. Entonces, por esa pasaba que la segunda parte no lo teníamos. Pero entonces, finalmente esta ecuación que está acá, la voy a encerrar, es la que van a ustedes utilizar para desarrollar los ejercicios de la tarea, el punto 4, ¿sí? Ya démonos cuenta que en el límite inferior tengo una función, ahora ya no es un número, y en el límite superior también tengo una función. Entonces, ¿cómo voy a proceder? Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, cojo la función, le evalúo en el límite superior y derivo el límite superior. Menos, ahora la función evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Y finalmente, entonces ahí, esa sería la fórmula para hallar la derivada de esa función que está ahí. O sea, la derivada de esa integral, en pocas palabras, es lo que estoy haciendo referencia. Entonces, miren, tenemos esta función de acá. F de x igual a la integral desde 3x hasta x al cuadrado, o sea, límite inferior 3x a x cuadrado de 1 sobre 3 al cubo más 1. Y me van a pedir, como lo están haciendo en la tarea, bueno, lo piden en la tarea, es que hallemos la derivada de esa función, o sea, f'. ¿Qué vamos a hacer finalmente? Entonces, como les decía, para no tener que ponernos a hacer la integral, porque para tener la función primero tendríamos que hacer esta integral, luego hacer la integral, luego derivar, entonces con el teorema de integración lo podemos hacer directamente aplicando esta ecuación. Entonces, vamos a identificar qué es cada cosa. Entonces, nuevamente, este término de acá es b de x. Entonces, allá en la tarea, ustedes van a tomar, identificar en el ejercicio que ustedes escogieron, identificar primero esos parámetros. Este es b de x. Entonces, esto va a ser a de x. Y finalmente, todo esto que está acá es la función. Esta es f de t. Esa es f de t. Entonces, como consejo para que, digamos, lo hagamos de manera ordenada, entonces ustedes en un lado escriban que es b de x. Entonces, b de x es x cuadrado. Y de una vez, para que lo tengamos presente, entonces de una vez usted hállale la derivada para que ahorita lo reemplace en la fórmula. Entonces, la derivada como de x al cuadrado, como hace un momento lo teníamos, es 2x. Recordando que la derivada de x al cuadrado es bajar el exponente y restarle bajo el exponente y luego le resto 1 al exponente. 2 menos 1 es 1. Luego me queda que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y tomemos también el límite inferior, que en este caso es a x, y vale 3x, y hallémosle su derivada. Entonces, ¿cuál será la derivada de 3x? El 3. Exactamente, muy bien. Ahí tenemos una constante por una función. La derivada de x es 1 por la constante, 3 por 1, 3. Entonces, por eso la derivada de 3x es 3. Listo, entonces como consejo para que desarrollen el ejercicio de forma ordenada, coja los límites y hállale su derivada. Ahora sí vamos a proceder a aplicar la fórmula. Entonces me dice que coja la función, vamos a hacer esta primera parte, coja la función f y evalúela en el límite superior.
Por eso aparece f de b de x. Evalúen el límite superior. ¿Cuál es la función? Esta que está acá. 1 sobre t al cubo más b más 1, perdón. Finalmente, ¿qué nos está diciendo esta primera parte? Entonces, coja la función. Donde haya números, pues dejo los números. Donde me tengo que preocupar es donde haya variables. Entonces, 1, t al cubo. Pero recuerden que t lo voy a reemplazar por el límite superior. Entonces, eso me va a quedar. El límite superior es x cuadrado. Pero como está t elevado al cubo, entonces aquí me queda al cubo. Entonces ahí lo que finalmente hice fue que donde estaba t lo reemplacé por b de x. Entonces me queda b de x al cubo, o sea, x cuadrado al cubo, más 1. A los números no les voy a tener que hacer nada, solamente o la cosa se me va a complicar es cuando, o donde tengo que hacer el procedimiento es cuando haya una variable. Entonces, donde haya t, para que lo tengamos en cuenta, lo reemplazo por el límite superior. Y la fórmula dice luego que eso lo multiplique por la derivada del límite superior, que ya la acabamos de hallar aquí hace un momento, y la derivada es, entonces, 2x. Entonces, multiplicado por 2x. Listo, entonces tenemos la primera parte. Luego viene un menos, o sea, menos. Ahora que coja la función y la evalúe en a de x. O sea, donde haya t, coloco el límite inferior de la integral, que en este caso es 3x. Entonces volvemos y hacemos el mismo procedimiento. Entonces 1 sobre, entonces voy aquí a colocar un paréntesis, t al cubo, pero t lo voy a reemplazar por 3x. Entonces 3x. Pero como está al cubo, no le puedo quitar eso. Entonces me quedaría 3x al cubo. Y eso más 1. Entonces, por los números yo no me voy a preocupar. Me preocupo de reemplazar donde esté la variable. Y luego de eso, lo multiplico por la derivada, que ya nos dio hace un momento, 3. Entonces, por 3. Y listo, ahí tenemos entonces aplicado el teorema de integración. Eso es lo que finalmente hay que hacer siempre para desarrollar estos ejercicios, aplicar la fórmula. Aplicar la fórmula y luego simplificar. Entonces vamos a simplificar esa expresión. Entonces, ¿qué podemos simplificar en esa expresión? Entonces, la derivada de la función. El 12, no. Entonces, este 2x, al multiplicarlo por 1, ¿cuánto me quedaría? Pues lo mismo, 2x. Sobre, aquí sí podemos simplificar esta expresión que está acá. Si yo tengo x al cuadrado y luego al cubo, ¿eso cuánto me dará? X elevado a la 6. X elevado a la 6. Sí, se multiplican los exponentes. Exactamente, muy bien. Entonces recordemos por acá, por si alguien no lo recuerda. Si yo tengo la variable x elevado a una potencia a y a su vez eso está elevado a una potencia b, entonces como decía el compañero, lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes, o sea, a por b. De tal manera que si yo tengo x al cuadrado y luego eso al cubo, entonces 2 por 3 es 6. Por eso entonces al simplificar eso me queda x a la 6. Y más 1. Y listo, entonces tenemos simplificado esta primera parte de acá. Entonces seguimos. Menos. Entonces, menos. Aquí podemos multiplicar este 3 por este 1. Sabemos que eso finalmente nos va a dar 3. Y aquí tenemos que simplificar esto que está acá. ¿Cuánto me dará si tengo 3x y luego debo elevarlo al cubo? 27x a la 3. Muy bien, 27x a la 3. ¿Cómo así? Entonces, por si de pronto alguien de pronto no le encuentra de por qué es 27x al cubo. Recuerde que cuando tenemos dos expresiones así, 3x, entonces este exponente se reparte para tanto el número como para la x. O sea, ahí es como si tuviéramos 3 a la 3 y, multiplicado por x a la 3. Entonces,
el exponente se reparte para ambas expresiones. Entonces, pues 3 al cubo, recuerden que elevar un número al cubo es multiplicarlo por sí mismo 3 veces. Entonces, si 3 por 3 es 9 y por 3, entonces es 27. Y pues x elevado al cubo, pues es x al cubo. Entonces, por esa razón, si tenemos 3x elevado al cubo, finalmente lo voy a reemplazar por 27 x al cubo más 1. Y listo, ahí tenemos entonces el resultado final de ese ejercicio. Entonces me decían, mi función es la integral de que tiene límite inferior 3x y límite superior de x cuadrado de 1 sobre t al cubo más 1 de t. Halle su derivada. Recuerden que lo que estamos haciendo es integrar y luego derivar. Y que finalmente tengo la misma función. Entonces, la derivada o lo que nos están pidiendo en los ejercicios, en ejercicio 4 de la tarea es eso. Entonces, aplique este teorema. Este es el teorema de integración que ustedes van a aplicar para desarrollar todos los 5 ejercicios. Se desarrollan de la misma manera. Cojo la función, la evalúo en el límite superior y hallo la derivada del límite superior y lo multiplico por eso. Menos la función evaluada en el límite inferior y lo multiplico por la derivada del límite inferior. Y simplifico lo que se pueda simplificar y si no se puede simplificar lo dejo así. Por ejemplo, acá podríamos simplificar esto, pero digamos que podríamos dejarlo hasta ahí. Simplificar esa expresión requeriría que tenemos que hacer un cálculo más, digamos que se puede hacer, pero lo que vamos a tener finalmente es terminar de hacer un procedimiento más largo que finalmente va a terminar dando lo mismo. Entonces, ahí lo podríamos dejar como resultado. Entonces, no sé, profe, si hay preguntas en este momento alrededor de este problema. Bueno, profe, aquí tenemos unas preguntas. Está Holman, no sé si Holman dejó alzada la mano o tiene otra pregunta. Discúlpeme, Carlos, no. Carlos, adelante con tu pregunta. Sí, profe, pues lo que le preguntaba, lo que le quería preguntar al profe es, pues, sí, ahí tenemos una resta de fraccionarios, entonces, si nos queda 100 resta de fraccionarios o alguna cosa, ¿no tenemos que solucionarla hasta el final? Pues digamos que sí lo podríamos hacer, pero digamos aquí la expresión que va a quedar es más complicada. Igualmente ahí yo ya llegué a un resultado, esa es la derivada de la función, ¿sí? Es como si tuviera un número en esta primera expresión y otro número acá. Pero si usted quiere, entonces aquí le tocaría ponerse entonces a dejar un solo fraccionario. Hay varias formas de hacer eso, ¿no? Podría hallar el mínimo como un múltiplo entre estos dos o aplicar el método de la carita feliz. O sea, tendría usted que, por ejemplo, ponerse a decir, multipliquemos este por este. Entonces, finalmente ahí va a tener x a la 6 más 1 por 27 x al cubo más 1. La multiplicación de esas dos cosas sería eso. Y luego usted multiplica este por este, que me va a dar un resultado acá, menos este por este, que me va a dar otro resultado acá. Tendría luego que restar los términos semejantes que me dan el numerador. Luego en el denominador tendría que aplicar propiedad distributiva, multiplicar este por este, multiplicar este por este, multiplicar este por este, multiplicar este por este, y finalmente todo reducirlo a una sola expresión que finalmente pues sería lo mismo, sino que el procedimiento que haría pues es un poco más, digamos, largo por decirlo así, pero se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Listo? Pero el problema, profe, es que ahí sí corre el riesgo de cometer un error y al final, si no le da lo mismo, ahí sí igual se va a calificar. Exactamente, pues yo sugeriría que se dejara ahí como está la expresión en este momento. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema que yo tenga dos expresiones restándose. Esa es la función, esa es la derivada.
dos expresiones restándose. Listo, ya. Lo tuvimos y no tenemos que hacer más. Hacer de que me dijeran que lo redujera hasta la mínima expresión, ¿sí? Pero finalmente sería lo mismo. Finalmente sería lo mismo. Profe, qué pena. Y en la hora de los exámenes, ¿los resultados van a la mínima expresión o...? Bueno, si usted o habla va a ya de estar una así como prueba, lo están de una... Hay que tener algo en cuenta. Cuando nosotros, finalmente ustedes tengan la prueba final en el curso, ustedes van a tener unas preguntas de ABC de selección múltiple que ustedes van a tener que solucionar en un, digamos, más o menos, bueno, no recuerdo bien, pero tiene un tiempo para responder cada pregunta. Hay que tener en cuenta que nosotros no vamos a colocar ejercicios donde usted vaya a tener que hacer tampoco mucho procedimiento, va a tener... usted vaya a demorar más del tiempo estipulado. Digamos, si cada pregunta usted la va a resolver en 3 minutos, una pregunta de estas, por ejemplo, para este ejemplo como tal que tomé, pues no me va a tardar más de 3 minutos en hacer la solución a eso, ¿no? Entonces, digamos, eso va a depender del problema. Pero obviamente para una prueba POT no van a tener problemas como estos, ¿sí? Reducir esta expresión requiere más tiempo. No sé si me hago entender. Listo, profe. Henry, ¿cuál es tu pregunta? Henry, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta que tengo es referente a los exponentes. Sí, es que ahí nos explica dónde está la expresión 3x elevado al cubo, es que queda 27x. Cuando baja la expresión, entonces queda 27 al cubo. Quiere decir que ese exponente no se pierde al elevar al cubo la x, ¿no? Exactamente, no se pierde. Claro, este 3x al cubo es 3 al cubo y x al cubo. Por eso me queda 27x al cubo. ¿Sí? No solo, digamos que cuando yo tengo una expresión, digamos x por y eso está elevado a una potencia n, entonces me dice la propiedad de la potenciación que eso va a ser x a la n por y a la n. O sea, el exponente se reparte para ambos variables, ¿sí? Entonces aquí lo que se hizo es eso. Cojo el 3, lo elevo al cubo y la x la elevo también al cubo. Entonces ese cubo no se pierde, x al cubo, 27x al cubo. Lo que pasa es que como x es una variable y el 3 sí es un número, entonces x al cubo pues es x al cubo. Me queda de esa manera. Vale, muchas gracias. Julián, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches. Con Julián cerramos el ciclo de preguntas para poder continuar. Buenas noches. Yo tengo una duda. Es que no sé si descargué la guía que era. Yo tengo claro que ustedes no, en estas conferencias muestran unos ejemplos similares a realizar, pero ahorita que mostró los ejemplos a la compañera en el punto anterior, los que tenía usted como en un Word, no se parece el punto C al mío. Entonces no sé si son los que usted está tomando. Ese. El punto C no es similar al mío. No, estos son esos son ejemplos, ¿sí? Ejemplos, sí, esto no es la guía como tal. Ok, sí, es que no se parece, estaba ya yo con dudas a ver si había descargado la guía que era, entonces sí tenía esa duda. Gracias, profe. Listo, señor. Continuemos, profe John. Listo, profe, muchas gracias. Entonces vamos a ahora mirar otros ejemplos, digamos modelos para que lo tengamos en cuenta. Voy por acá a pasar a ver si tengo uno donde haya raíz y por ejemplo haya una función seno. Mire, vamos a desarrollar este que está acá. Vamos a pasar entonces esto aquí al tabla. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ¿qué tal si nos dan esta función f de x, la integral con el límite inferior seno de x y arriba 5x de la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1? Entonces, para que tengamos algo en cuenta, yo no me voy a preocupar de esta función que está acá, porque esta función que está acá,
lo voy a encerrar, esta que está en rojo, finalmente yo no le voy a tener que hacer la derivada de esa función, sino finalmente lo que yo voy a hacer es reemplazar esa función en los límites. De lo que sí yo me voy a preocupar de hacer bien es conocer la derivada de los límites superior e inferior. De eso sí me voy a preocupar, de saber cuál es la derivada de esas funciones. Entonces aquí para este ejercicio 4 es importante saber las derivadas, ¿no? Recordar eso de las reglas de la derivación. Porque pues en síntesis eso es finalmente lo que se está haciendo. Y cómo sustituyo una variable dentro de una función, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, mire, si me piden hallar la derivada de esa función, entonces volvemos a aplicar entonces el mismo método. Mire, entonces voy a colocar por acá para que recordemos la fórmula. Cojo la función y la evalúo en el límite superior, o sea, f de b de x. Y eso lo multiplico por la derivada del límite superior de la integral, menos la función ahora evaluada en el límite inferior, que en este caso es a de x, por la derivada de a de x. Y esa es la fórmula que voy a tener que aplicar siempre, como les decía hace un momento. Entonces, pues usted identifique qué es b y qué es a. Entonces ya sabemos que b lo vamos a tomar como el límite superior y a lo vamos a tomar como el límite inferior. Entonces b de x, ¿qué es? Entonces b de x es 5x. Y si hallamos entonces su derivada, otra vez tenemos la derivada de una constante por una función. Se deja la constante, que en este caso es 5, y derivamos la función x. La derivada de x es 1. Entonces por eso me queda la derivada 5, porque 5 por 1 es 5. Entonces b' de x, la derivada de 5x es 5. Y ahora identificamos que el límite inferior es a x. En este caso es la función seno. Y pues ahí también debemos recordar las derivadas de las funciones trigonométricas. Digamos, para este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Para los ejemplos que usted tiene que hacer la tarea, los límites de las integrales, pues nos damos cuenta que no son límite, que las funciones que debemos derivar son funciones sencillas. De pronto, la que sí es diferente, en la primera integral hay un logaritmo de x. Entonces aquí para que lo tengamos en cuenta, cuando yo tengo la función logaritmo natural de x, por si de pronto no la recuerdan, la derivada 1 sobre x. Exactamente, es 1 sobre x. Entonces, para ese primer ejercicio, al que le correspondió hacer el primer ejercicio, entonces cuando tenga que hallar la derivada del límite inferior es colocar 1 sobre x, porque esa es la derivada del logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya identificamos qué es b de x, hallamos su derivada, identificamos qué es ax y hallamos su derivada. ¿Alguien que me recuerde cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. Coseno de x. Muy bien. Coseno de x. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo para hallar la derivada. Miren que eso es lo que hace sencillo aplicar esto que llamamos el teorema de integración. Pues que ya finalmente lo que tengo que hacer es eso y aplicar la fórmula. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Entonces, la derivada de f de x va a ser igual. Entonces, cojo la función, es esta que está acá, raíz cuadrada de t al cuadrado. Recuerde que donde haya t, voy a colocar b de x, porque voy a evaluar b de x en la función. Entonces b de x sabemos que es 5x. Entonces donde haya t, coloco 5x. Pero como esa t estaba elevada al cuadrado, no me puedo olvidar de colocarlo al cuadrado. Más 1. Y eso lo debo multiplicar por la derivada de b de x, que en este caso es 5. Entonces lo multiplico por 5. Listo, tenemos la primera parte, tenemos la primera parte de la fórmula aplicada. Y ahora vamos a hacer la segunda parte. Entonces luego dice que menos. Entonces, la función evaluada en el límite inferior, o sea, en
en seno de X. Entonces va a ser raíz cuadrada De seno de X al cuadrado. exactamente, muy bien. Entonces, donde haya t, coloco seno de X. Pero como está al cuadrado, entonces lo coloco al cuadrado. Más 1. Y en este caso, lo multiplico por la derivada de a de x, que en este caso es coseno de x. Y listo, tenemos aplicada la fórmula. Si se puede simplificar, pues simplificamos. Y ahí podemos simplificar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, f' de x va a ser igual. Entonces, este 5 lo podría colocar aquí adelante. Digamos que por organización, los coeficientes o los números siempre se colocan adelante. Entonces, 5 raíz cuadrada. Y aquí podemos simplificar esto de acá. Si tengo 5x al cuadrado, entonces nuevamente se reparte el exponente, o sea, 5 al cuadrado, que en este caso es 25. Y luego x elevada al cuadrado, que es x cuadrado, más 1. Y acá, pues podríamos dejarlo así, o si lo considera usted, podría, por ejemplo, colocar primero el coseno de x. Y digamos que lo de adentro no lo podemos simplificar, me queda eso mismo. Una forma, digamos que sí podría escribir de otra forma. Hay una forma de escribir el seno de x al cuadrado. Eso es más que todo notación. Seno de x cuadrado se puede escribir como seno al cuadrado de x. Digamos que es como la notación, una forma de escribirlo. Pero ahí no estamos simplificando nada, sino lo estamos escribiendo de otra forma, pero es lo mismo. Entonces, si uno quiere, pues lo podría colocar así. Entonces, seno de x al cuadrado es como tener seno cuadrado de x. Es exactamente lo mismo. Por coseno de x. Perdón, coseno de x ya lo colocamos adelante. Y listo, entonces tenemos ahí ese resultado. Si nosotros quisiéramos simplificar de pronto un poco más, lo podríamos hacer utilizando, por ejemplo, identidades trigonométricas, pero pues ahí no habría el caso de simplificarlo, porque tenemos aquí seno cuadrado más 1. Podríamos utilizar la identidad fundamental de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Podríamos hacer de pronto una pequeña simplificación, pero digamos si lo dejamos así, ya ese sería pues entonces el resultado de la derivada de esa función. Recuerde que esa función pues está como una integral y pues aplicamos entonces el teorema de integración y lo tenemos así. Mire que cuando la función está en una raíz, yo no me preocupo de la raíz. Realmente no me estoy preocupando de la función porque finalmente lo que voy a hacer es esa función evaluarla en los límites superior e inferior. Lo que sí me va a preocupar es saber hacer bien las derivadas de las funciones. En este caso, el límite superior y el límite inferior. ¿Listo? Entonces, ese sería el resultado. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud respecto a este problema. Bueno, aquí tenemos dos preguntas. Wilson, por favor. Profe, una pregunta. ¿Esa raíz cuadrada no se puede eliminar al quitarle el exponente a la 2? ¿5x a la 2? ¿Para eliminar la raíz y el exponente? No, señor. Eso no se podría hacer porque yo puedo hacer esto, mire. Si tuviéramos 25x al cuadrado y tuviéramos raíz cuadrada de solamente eso, sí lo podríamos hacer. Porque las propiedades de las raíces me dice que yo puedo, cuando tengo multiplicado dos expresiones, yo puedo separarlo como dos raíces, ¿sí? Entonces 25x al cuadrado, 25x al cuadrado, raíz cuadrada, lo puedo separar como raíz cuadrada de 25 por raíz de x al cuadrado. Raíz de cuadrada de 25 es 5. Y raíz cuadrada de x cuadrado, por propiedades de la potenciación y radicación, si el índice de la raíz coincide con el exponente, se van, entonces me queda 5x. Pero aquí está sumándose con un más 1. Como está sumándose con otra expresión, no puedo aplicar esa propiedad, entonces no se puede quitar.
la raíz en ese caso. Se podría quitar si se estuvieran multiplicando de pronto, pero como si hay una suma y una resta dentro de la raíz, no puedo aplicar esa propiedad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por acá tenemos a Edwin. Y finalizamos esta ronda de preguntas. Profe, mi pregunta es, por lo menos en el caso de mi función, no es más 1, sino menos 10. Entonces, paso antes de la raíz el menos 10, se pasó menos 5, raíz cuadrada de 25x a la 2. Y en el siguiente, pues sigue menos coseno de la raíz de seno al cuadrado más 1. Entonces ahí sería menos 10, o cómo quedaría, cómo lo organizo pues la función al final. O sea, usted aquí tiene menos y luego aquí tiene un menos 10, ¿así? Sí, señor. ¿Y aquí otra expresión? Sí, señor. Pues sí, exactamente, usted me lo acaba de decir. Este menos Sí. lo puede multiplicar con este y le va a quedar más. Más, ok. Y en el anterior, digamos, aquí en está menos 5, pues colocaría así menos 10, o sea, queda negativo, no hay problema. Ah, sí, ahí no queda. Si ahí le queda, si tiene menos 10 en la primera expresión, pues deja menos 10. Solo que, digamos, si aquí tengo menos y ahí luego en la siguiente expresión hay un menos, podría entonces aplicar menos por menos más. Entonces me quedo más. Y ahí también estaría simplificando, no pasa nada. Ok, profe, gracias. Listo, sí, señor. Luz tiene una pregunta, profe. Hola, Luz. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En el tema de que después de la T haya por decir seno de T, igual se reemplaza la T por, en este caso, en el ejemplo que nos dio sería 5X. Exactamente. Y se sigue con el procedimiento, pero a ese no se le hace nada más, sino simplemente se reemplaza y ya. Exactamente, sí. Como lo decían, yo no me voy a preocupar de la función. Por ejemplo, ahí en los ejemplos de la tarea hay un raíz de t y creo que un seno de t. Yo reemplazo la t por el límite superior y reemplazo la t por el límite inferior. No tengo que hacerle nada a la función. Lo que tengo que hacer es derivar los límites superior e inferior, como lo estamos haciendo acá. Entonces, no hay complique en el resultado, ¿sí? Usted no va a tener que derivar esta función. Si tuviera que derivarla, sí de pronto la cosa es más complicada. Pero esta es la facilidad de aplicar ese teorema de integración, que yo lo que tengo que hacer es coger la función, reemplazarla en el límite inferior, multiplicarlo por la derivada del límite, perdón, reemplazar la función en el límite superior y hallar la derivada del límite superior y multiplicar esas dos cosas, menos reemplazar la función en el límite inferior por la derivada del límite inferior y listo. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo, profe? ¿Hay alguna otra pregunta o continuamos? Profe, continuemos. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Entonces, para que tengamos en cuenta, esto es práctica. La matemática, lo que hay que tener en cuenta es que es desarrollar y desarrollar ejercicios para uno entender. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo diferente. Vamos a ver por acá cuál tengo. Ah, mire, aquí tengo uno. Este es muy parecido a los de la tarea, pero es diferente, ¿sí? Tiene, digamos que otras expresiones. Entonces también podríamos tener cosas más complicadas como esto. Por ejemplo, raíz de t al cubo y multiplicada por raíz cuadrada de t al cubo multiplicada por un seno de t. Entonces, como le decía hace un momento, pues yo no me voy a preocupar por la función que está dentro, sino me voy a preocupar es por saberme las derivadas de los límites inferior y superior. Entonces, otra vez, recordemos, entonces, la derivada de esa función va a ser igual. Entonces, a la función evaluada en el límite superior por la derivada del límite superior.
menos la función evaluada en el límite inferior, que en este caso es a de x, multiplicado por la derivada del límite inferior, a' de x. Listo, esa es finalmente la fórmula. No es ni tan complicada tampoco de aprendérsela. Ya luego que la hace uno varias veces, ya entiende la clave. Entonces, pues nuevamente, realizando el mismo procedimiento, entonces identificamos que este es B de X y este es A de X. ¿Sí? Si usted consulta la bibliografía aquí para tenerla en cuenta, a veces a los límites superior e inferior le dan otras letras. Por ejemplo, lo pueden llamar U y el superior y al de abajo lo pueden llamar V. Pero es lo mismo, ¿sí? No importa la letra que lo etiquete. Yo aquí lo etiqueté con la letra A y con la letra B. Pero en otros, digamos en un libro, usted busca en internet, de pronto ve un video y allá le muestran, no, el límite superior lo llamamos U, el límite inferior lo llamamos de esta manera. Eso va, pues, en matemática hay que tener en cuenta, pues, que las variables no siempre deben ser X o las variables deben ser Y, sino puede uno utilizar cualquier letra. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues ya identificamos que es B de X. Entonces, B de X es 3X cuadrado. Hallamos su derivada. Entonces, B' de X. ¿Cuál será la derivada de 3X al cuadrado, estudiantes? ¿Alguien que me diga? 6X. Listo. Listo, muy bien. 6X. Recordando que bajamos el exponente y lo multiplicamos por este 3 que está acá. O sea, 2 por 3, 6. Y al exponente le restamos una unidad. Luego me quedaría X a la 1. O sea, X. 6X. Listo. Y como lo decía hace un momento, A de X, esta función para que de pronto no la conoce, esa función es logaritmo natural. Se le llama logaritmo natural. Esta función tiene algo muy especial. Nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos calcular el logaritmo en base 10, por ejemplo, de 1000. Nosotros sabemos calcular el logaritmo en base 10 de 100, por ejemplo. Y así sucesivamente nosotros podríamos calcular, de 100, perdón. Podríamos calcular el logaritmo. El logaritmo natural es un logaritmo muy especial. Es un logaritmo en base E. O sea, el logaritmo en base Euler. Entonces, eso es el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, para no colocar logaritmo en base Euler, entonces se utiliza la función logaritmo de X. ¿Sí? Entonces, digamos ahí como para que tengamos un poco en cuenta que es la función logaritmo. Es un logaritmo, pero es un logaritmo muy particular, pues su base es Euler. ¿Sí? Entonces, la derivada de S, como lo decíamos hace un momento, para que los que de pronto tienen que desarrollar el ejercicio 1 que tiene logaritmo, es 1 sobre X. Y listo. Ya eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a proceder a aplicar la fórmula. Entonces, cojo la función. Entonces, la derivada va a ser igual a ¿qué? Entonces, raíz cuadrada de t al cubo. Pero recuerden que lo voy a evaluar en b de x, o sea, t lo reemplazo por 3x cuadrado. Entonces, 3x al cuadrado y eso lo elevo al cubo. Recuerden que aquí el t lo reemplacé por 3x cuadrado y este cubo no se me debe olvidar colocarlo, por eso lo coloco ahí. Eso multiplicado por seno de t, pero t ya sabemos que lo reemplazo por 3x cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada de b de x, en este caso es 6x, entonces por 6x. Listo, entonces tenemos la primera parte, menos, entonces la función evaluada en límite inferior, entonces va a ser logaritmo de x al cubo. ¿Por qué logaritmo de x al cubo? Porque aquí era t al cubo, pero t lo reemplazo por a de x, y a de x es logaritmo, entonces me queda logaritmo natural al cubo, multiplicado por el seno de t. ¿Pero qué es el seno de t?
lo reemplazo es por el seno del logaritmo natural de x. Y eso lo multiplico por la derivada de x, que en este caso es 1 sobre x. Y simplificamos lo que se pueda, lo que podamos simplificar. Entonces, finalmente, aquí que me queda, f' de x va a ser igual. Entonces, digamos, aquí tenemos raíz cuadrada de 3x cuadrado al cubo. Este cubo no se puede ir con la raíz porque el índice de la raíz es 2. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y el exponente ahí es 3. Entonces, por el momento no se podría ir. Ahorita sí podemos hacer una especie de simplificación. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora simplifiquemos esto que está acá. Entonces, ¿qué me quedará si tengo 3x al cuadrado al cubo? ¿Cuánto me dará eso? 27x a la 6. 27x a la 6. 27x a la 6, exactamente. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y x al cuadrado al cubo, 3 por 2, 6. Recuerde que multiplicamos los exponentes. Ahí ahorita podríamos hacer una especie de simplificación. Entonces, esto multiplicado por seno. Aquí no podría ser ya nada más. 3x cuadrado por 6x. Menos esto de acá no puedo hacer nada. Lo único que podría hacer aquí en la segunda expresión es que como está multiplicado por 1 sobre x, entonces podría colocar toda esa expresión sobre x. Entonces ahí me quedaría raíz cuadrada del logaritmo de x al cubo por seno del logaritmo de x sobre x, ¿sí? Lo que hice fue multiplicar toda la expresión por 1 sobre x, pero toda esa expresión por 1 me da esa misma expresión, entonces me queda todo sobre x, digamos por hacerlo así. Por ejemplo, aquí podríamos hacer lo siguiente, entonces aquí voy a volver a colocar f' de x. Por ejemplo, raíz cuadrada de 27 por x a la 6, yo lo podría simplificar. Entonces, esto lo voy a separar en dos raíces. Voy a colocarlo aquí aparte para que lo veamos. Si yo tengo raíz cuadrada de 27 por x a la 6, yo lo puedo separar como raíz cuadrada de 27 por raíz cuadrada de x a la 6. Raíz cuadrada de 27, pues no tiene raíz cuadrada perfecta, entonces lo puedo dejar así, pero yo sí le puedo sacar la raíz cuadrada de x a la 6. ¿Alguien sabe cuál es la raíz cuadrada de x a la 6? ¿Alguna sabe cómo se hace? ¿Que no? 3. ¿Qué? X a la 3. X a la 4. 2x a la 3. 2x a la 3. X a la 3. X a la 3. X a la 3, exactamente. Es x a la 3, pero ¿cómo sabemos eso? Mire, para que el de pronto no lo sabe, para lo que le tenga en cuenta. Resulta y pasa, estimados estudiantes, que yo puedo expresar cualquier raíz cuadrada como una potencia con exponente fraccionario. Si yo tengo raíz de x, eso yo lo puedo expresar como x a la 1/2. ¿Por qué? ¿O cómo fue que hice para convertirlo a una potencia con exponente fraccionario? Pues porque aquí la x lleva un 1 y aquí es el 2, el índice de la raíz. Entonces a la 1/2. Claro, entonces si yo tengo x, raíz cuadrada de x a la 6, entonces es como tener x, cojo este exponente 6 y lo divido en el índice de la raíz, 2. Entonces raíz cuadrada de x a la 6 es como tener x a la 6/2. Pero x a la 6/2, 6 dividido en 2 es 3. Entonces, por eso me queda x a la 3. Entonces, esto lo podríamos simplificar como x a la 3. Entonces, finalmente, aquí me quedaría raíz cuadrada de 27 por x a la 3.
Pero antes de continuar, aquí podemos darnos cuenta que nosotros podemos multiplicar ese x a la 3 por 6x. Bueno, dejémoslo así, lo hacemos en un siguiente paso. Entonces, seno por 3x cuadrado por 6x. Y nuevamente, pues tenemos aquí igual la parte derecha, pues no le hacemos absolutamente nada. Me va a quedar exactamente igual. Ahí no puedo simplificar nada por ahora. Entonces voy a volverlo a reescribir ahí rápidamente. Y aquí me quedaría x. Profe, una pregunta. Sí, señora. En el anterior ejemplo, usted no lo simplificó con lo de la raíz porque estaba sumando digamos, bueno, lo que estaba ahí estaba sumando, ¿cierto? Esa Sí. raíz 25x a la 2 más 1. Y en esta ocasión, Exactamente. porque está multiplicando, ¿sí? Exactamente, sí, señora. ¿Esa raíz no cubre tampoco seno 3 de x a la 2? No, porque mire que las dos funciones son separadas. Raíz cuadrada de t al cubo y la otra función es seno de t. Ese raíz no está cubriendo todo el seno, entonces no se toma. Ah, ok. Listo. Gracias. ¿Listo? Por favor, apagamos micrófono. Profe John, por favor, prenda su micrófono. Profe John, tiene el micrófono desactivado. ¿Ahora sí me escucha, profe? Listo. Listo, entonces para finalizar este ejercicio, finalmente aquí también podríamos simplificar esta parte de la expresión. Podríamos simplificar este x a la 3 con este 6x. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque todo se está multiplicando. Entonces, finalmente yo podría reescribir esto de esta manera. Resulta y pasa que x al cubo por 6x, eso me quedaría 6x a la 4. Entonces, aquí esto lo puedo escribir como raíz cuadrada de 27. Este 6 lo puedo colocar acá. 6 raíz cuadrada de 27 por x a la 4. Repito, eso lo puedo hacer porque todo se está multiplicando. Por seno de 3x al cuadrado menos, y otra vez nuevamente lo que ya teníamos hace un momento ahí, que ahí ya no podemos pues simplificar esa expresión. Seno del logaritmo de x y todo eso sobre x. Listo, ¿qué hice aquí finalmente? Para otra vez lo tenemos en cuenta. Yo multipliqué x al cubo por 6x, que en este caso sería 6x a la 4. Pero entonces el 6 lo coloqué aquí delante y eso se puede hacer porque toda la expresión se está multiplicando. Entonces finalmente ese sería el resultado de hacer la derivada de esa función. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud. Hola, buenas noches. Sí, señora. Tutor, ya como para, digamos, resumir el ejercicio que usted acaba de hacer, lo primero que debemos hacer, bueno, nos dan la función, es decir que la raíz y todo eso, nosotros no tenemos que hacerle así como muchos cálculos, por decirlo así, sino un reemplazo, ¿cierto? Exactamente. Inicialmente se debe hallar es la derivada de los límites inferiores y superiores, ¿cierto? Sí, señora. Para ya luego a partir de eso empezar a desarrollar y reemplazando. Una consulta, digamos que usted ahí copió esa función, ¿usted esa función siempre va a hacer esa función o de dónde la sacó o cómo hacemos? ¿Cuál función? ¿Esta que está acá? ¿Esto que está acá?
Ajá. Esa es la Sí, fórmula señor. Ajá. que siempre se va a utilizar, exactamente. Esa es la fórmula que siempre vamos a utilizar. Cuando me hablen de teorema de integración, debo aplicar esa ecuación, siempre. Y digamos que en cuanto a B siempre va a ser el límite superior. Sí, señora. Y A va a ser el límite Listo. inferior, exactamente. Listo, muchas gracias. Listo, sí, señora. Profe, consulta. Sí, señor. Cuando el seno es un número natural, ¿ese se multiplica por 6? ¿Por 6x o...? Sí, si fuera un número, sí, o sea, usted me está diciendo si, a ver, si yo tuviera seno de, por ejemplo, de 90 grados por 6x. No sé si me está diciendo eso. Si multiplico estas dos cosas. Cuando no es seno, sino, por ejemplo, un 8. Sí, multiplica 8 por 6x, exactamente, sí. Entonces me quedaría 48x así. Y más la función. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, sí, señora. Okay. Profe, por ejemplo, dice t al cubo, pero entonces, si yo tuviera t al cubo menos 8, ese 6x que está acá abajo, ¿lo puedo multiplicar con ese menos 8? A ver si le entendí. Si yo tuviera raíz cuadrada de t al cubo menos 8, ¿así? Sí, así más o menos. O sea, si yo lo resuelvo y yo le saco todo ese que ese 6x, lo puedo multiplicar con ese 27 o debe quedar separado. Pues lo que pasa es que aquí tengo una resta de esas dos funciones. Entonces, si lo hubiera tenido así y lo reemplazaba acá, el 8 yo no lo voy a reemplazar por nada. Yo lo único que voy a reemplazar es el t al cubo. Entonces, ahí finalmente me iba a quedar 27x a la 6 menos 8. O sea, si lo hubiéramos hecho así, entonces aquí me hubiera quedado 27x a la 6 menos 8. O sea, en la parte que estamos haciendo acá, esta parte de acá, me hubiera quedado así, como está acá. Si la función fuera t cubo menos 8. Estas dos cosas, yo no hubiera podido hacer esta simplificación que acabé de hacer acá, porque aquí ya iba restándose con un menos 8. Ya no se podía hacer esto de sacar raíz cuadrada de 27 y luego x al cubo, ya no lo podría hacer. Ya sería diferente el ejercicio. Y si tuviera el dt a lo último, o sea, después del 8. ¿El 8 tuviera aquí t? dt. Es que este dt, ojo, este dt no es esto, no es la función, no es parte de la función. Ese dt es el diferencial de la integral. Eso es lo que me está indicando que yo tengo que integrar. En eso yo no lo voy a tener que reemplazar. Yo el dt no lo reemplazo por nada. Ahí en ningún momento yo he reemplazado el dt. Que el dt no es reemplazable. O sea, si tuviera la fórmula así. Estuviera en la fórmula así, pero en la fórmula no hay nada aquí que diga. Además, como les decía yo hace un momento, esto que está acá es la función f de t. Esto es f de t. El dt no lo voy a tomar para nada. La función en la que yo voy a reemplazar es esa que está ahí. El dt no me interesa. ¿Listo? Pero profe, si en la fórmula, o sea, si dentro de la raíz me sale el dt, ¿sí tengo que reemplazarlo? No le va a salir. ¿Por qué le va a salir dentro de la raíz del dt? No puede haber un ejercicio donde dentro de la raíz esté el dt. ¿Me habla de un ejercicio en particular de la tarea? Profe, pero qué pena, pero el dt no es el 6x, el b su primo. ¿El dt es el 6x? No, el dt es el 6x, este que está acá. Este que está acá no es el dt. Eso es la derivada de b de x. La derivada de b de x. Recuerde que la fórmula es, cojo la función y la evalúo en el límite superior y lo multiplico por la derivada del límite superior. Ahí yo no estoy reemplazando ningún dt.
¿Listo? No sé si me hago entender. Ya entendí, es que pensé que el DT estaba dentro de ¿qué? De la Dentro de la función. raíz, dentro de la función, no, mire. Dentro de Para la e- raíz. Perdón. Dentro de la raíz, exactamente. Entonces, mire, para estos ejercicios, bueno, estos ejercicios son muy parecidos a los que están en la tarea. El DT yo nunca lo voy a reemplazar. Siempre es la función. Entonces, aquí la función es esta. Aquí la función es esta de acá. Aquí la función es esta, ¿sí? Aquí la función es esta. Aquí la función es esta. El DT no me va a interesar para cuando yo aplico el teorema de integración. O sea, lo que yo voy a identificar es quién es la función. Sí, el DT no va dentro de ahí nunca. ¿Listo? O sea, que está ahí, ¿Hay pero alguna nunca forma se de comprobar? utiliza. Por favor, ponnos la palabra. Sí, por favor, la palabra la tiene Fabián. Tutor, una preguntita. Sí. ¿Cuál es hay una manera, una forma fácil de hacer la comprobación para yo saber si me quedó bien realizado? Si le quedó bien realizado. Pues realmente para comprobar si le quedó bien a usted, el proceso sería más largo. ¿Por qué? Porque usted tendría que hacer la integral de esa función, luego de hacer la integral, derivarla. Le debería dar lo mismo que obtuvo ahí, pero eso es un proceso más largo. O sea, realmente el proceso que se va a hacer es este. Ah, ya. Ok, gracias. Claro, porque aquí lo que hago referencia es que yo podría hallar la derivada de esa función sin necesidad de aplicar el teorema fundamental del cálculo. Simplemente hallo primero la integral y luego, como ya hallo la integral, me queda una función en términos de x y luego hallo la derivada. Pero ese teorema me está ahorrando hacer eso. Me está diciendo es aplique esa ecuación. Entonces, digamos que la forma de comprobarse sería haciéndolo por el paso largo. ¿Listo? Listo, tutor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yesid, adelante. Disculpe, tutor, con respecto a lo que hizo el compañero, ¿no se podría comprobar por GeoGebra? Pues si ya utilizamos un software, pues sí se podría. No estaría seguro si podemos ingresar esa expresión al GeoGebra. Ahí sí me quedaría la duda, pero supongo que sí. Con un software sí lo podría de pronto comprobar. No sé, profe, si usted tiene conocimiento de si eso se puede hacer, profe. Sí, o en Symbolab. Yo intenté ingresar esa expresión en GeoGebra y no me daba. Debe Intenten ser con como Symbolab, más también los complejo. puede ayudar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Continuemos, profe. Listo, profe. No sé, pues yo creería que pues podríamos dejar hasta ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. La idea es que preguntemos, si no, para ya ir finalizando el encuentro, porque lo siguiente es hacer ejercicios y aplicar entonces el mismo método. Entonces, pues quedamos abiertos a sus preguntas ya para ir finalizando. Chicos, Buenas por tardes, favor, buenas noches. chicos, por favor, para no alcen la mano, yo voy dando la palabra. Vamos con Holman. Buenas noches, profe, de mi parte todo muy claro, muy bien, muchas gracias, yo ya acabé de desarrollar el ejercicio, excelente. Listo, señor, gracias a usted. Carlos, adelante. Buenas noches, tutor. En mi caso, que escogí un ejemplo de la D, que queda que la potencia, al realizarlo, la potencia me quedaría muy elevada, o en ese caso, ¿cómo la haría? O no sé si es que le estoy haciendo algo erróneo. Listo, el ejercicio de, a ver, es este que está acá. No sé si este será porque yo le decía que estos son ejercicios parecidos. D, la D de dedo. ¿Sí es exactamente igual? Sí, señor. Pues es lo mismo. Mira, aquí lo va a ayudar un poquitico, pero entonces la idea es que usted luego
revise a detalle. Entonces, ¿cómo se evaluaría? ¿Cómo se evaluaría la función? ¿Cómo se evaluaría la función? Entonces, voy a evaluar la función en el límite superior, o sea, en x al cubo. Entonces, paréntesis, t al cubo, o sea, recuerde que t lo reemplazo por x al cubo, entonces x al cubo. Y luego eso, sabemos que está al cubo, entonces al cubo, ¿sí? Porque yo reemplacé t por x al cubo, pero como t estaba al cubo, entonces por eso me queda otra vez al cubo, más 1. Y luego todo eso a la 10. Entonces ahí lo que usted tiene que es pues aplicar los exponentes. Entonces por ejemplo aquí x al cubo me quedaría x a la 9, porque 3 por 3 es 9, más 1 y eso a la 10. Y listo, usted ahí no tendría que hacer nada más, porque usted no se va a poner a desarrollar x a la 9 más 1 a la 10. Entonces pues le queda así. Recuerde que pues aquí este no es el ejercicio completo, ¿no? Solamente sustituir la función en el límite superior. Entonces lo hace así, lo que pueda simplificar lo simplifica. No sé si me hago entender. Sí, tutor, sino como por lo mismo yo decía, entonces sería 9 sobre, por 10, daría algo muy elevado. Entonces, a esa era mi pregunta. O quedaría así, o si se hacía otro procedimiento. ¿Cómo Exactamente, quedas así. Porque usted ya x a la 9 más 1 y luego elevado a la 10, no se va a poner a resolver eso porque eso le va a dar una expresión extremadamente larga. Ya lo deja así, lo deja indicado así. ¿Listo? Esa era mi inquietud. Listo, sí, señor. Profe, disculpen la pregunta, pero en ese caso, como lleva función tanto en A como en B, ¿no se multiplicaría por la derivada también? Sí, exactamente, lo que le acabo de decir, solo que es que aquí, como les decía, la idea es que yo no le resuelva los ejercicios, sino que le estaba indicando, es que él lo que tenía la duda era cómo se reemplazaba la función. Claro, ahí falta todavía, ahí le falta el ejercicio, lo que pasa es que solo estoy reemplazando la primera parte. Muchas gracias. Sí, señor. José Antonio. Ya, profe, muchas gracias. Contesto. Olman, ¿tienes alguna otra pregunta? No, muy amable, gracias. Profe, yo creo que podemos ir finalizando esta webconferencia del día de hoy. Listo, profe. Entonces, voy a dejar, por el momento, voy a dejar de compartir. Para que tengamos en cuenta, entonces, recordar que estamos haciendo la dinámica del tutor en línea, recordar los horarios para que ustedes asistan, recordar que tutor en línea no es ir solamente y asistir como si fuera una clase, sino que la dinámica del tutor en línea es que usted debe dudas, ¿no? Los tutores están ahí dispuestos y como su nombre lo dice en línea, está ahí en línea para que le pueda responder sus dudas y inquietudes. Recordar también sus participaciones en el foro, recordar siempre hacer aportes. Recuerde que en la tarea le está diciendo que haga 3 aportes, por lo menos, entonces pues es importante que usted también tenga presente eso. Recordar los canales de comunicación, mensajería institucional, correo institucional, el Teams, que los profes también están escribiendo por ahí. Cualquier duda e inquietud, pues no deben consultar con sus tutores y pues estamos para servirle. Que tengan una feliz noche. Por ahí la profe les está compartiendo la asistencia en el chat. Chicos, que tengan una feliz noche. Gracias, buenas. Muchas gracias, tutores. Muy buenas noches.